Y les leo la entrada del 1 de enero de 1994. Dice: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional toma 4 cabeceras municipales en Chiapas: Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y San Cristóbal. Y a continuación toda la cronología va presentando entre el 1 de enero y el 8 de enero pues un conflicto que va escalando en términos de violencia y de intervención y de expectativas de enfrentamiento. Hasta que el día 10 de enero hay una especie de corte en esa dinámica violenta y comienza una nueva lógica, que es la lógica del diálogo, la lógica de la negociación, tratando de poner fin al conflicto, tratando de canalizarlo hacia una vía pacífica que eventualmente derivará en las mesas de negociación de San Andrés y en la firma de los tratados. En San Andrés Larráizar, las delegaciones gubernamentales y zapatista firman acuerdos en materia de derechos y cultura indígenas. 4 documentos establecen, entre otros asuntos, la intención de lograr una nueva relación de los pueblos indígenas, la sociedad y el Estado. Puntualizan propuestas sobre la remunicipalización de los territorios donde están asentados los pueblos indígenas. Plantean el reconocimiento y establecimiento de las características de libre determinación, así como los niveles y modales de la autonomía. Y hoy esta horizontalidad más respetuosa de las diferencias, más respetuosa de las minorías, del género, de la ecología, de los derechos. Y sin embargo, esta dinámica tan intensa de la sociedad mexicana no ha llegado al grado de que no podamos todavía reconocer que seguimos siendo una sociedad muy machista, muy clasista y sobre todo muy racista. Y que el tema de los pueblos indígenas no es solo un tema de leyes, no es solo un tema de Estado y de gobierno, es un tema de la sociedad misma. Y la pregunta de si nosotros mismos entendemos, valoramos y le damos su lugar a los pueblos indígenas. El levantamiento zapatista es expresión de este fenómeno que hoy diríamos global y muy latinoamericano. Lo segundo, efectivamente el 1 de enero de 94, sin embargo, de una manera inédita y que nadie esperaba, se hace un alzamiento armado con todas las formalidades del conflicto armado interno, convenciones de Ginebra, leyes para la guerra, el EZ cuidó todas las formalidades que implicaron que hubiera presencia en México de estos organismos internacionales y de esta lógica, ¿de acuerdo? Y se establecieron 7 temas de agenda. El primero era el de derechos y cultura indígena, el segundo era democracia y justicia, el tercero era desarrollo y bienestar, el cuarto era la situación y derechos de la mujer, y luego otros 3 tenían que ver ya con el fin del conflicto en términos de reconciliación, desarme y la firma de la paz. Sino que los pueblos indígenas sí asumen, y el zapatismo encabeza, el decir, si finalmente el sujeto de los derechos somos nosotros, no necesitamos depender de que un órgano y un conjunto de poderes nos otorguen los derechos, sino que los derechos dependen de nuestra capacidad de vivirlos. Y entonces se lanzaron ya sin depender de que haya o no la Constitución o la reforma constitucional que quieren, al ejercicio de sus derechos. Hoy es un hecho de que no hay condiciones de diálogo para rehacer el conflicto armado en Chiapas. El zapatismo no tiene ninguna expectativa ni confianza en la capacidad de diálogo y cumplimiento de acuerdos del Estado mexicano, como tampoco lo tiene de esta sociedad civil a la que siente transitoria, superficial, irregular, inconstante, etc. Entonces, junto con ellos en la política están 2 grandes hombres que ojalá nunca los desliguemos ni del tema democrático, obvio, ni del tema indígena, que es Eberto Castillo y don Luis H. Álvarez. Y la COCOPA, la fuerza que tiene la COCOPA, la dan la autoridad moral de estas 2 personas
que deciden apostarle a la parte pacífica, que finalmente en democracia decidieron apostarle a la parte pacífica y al camino de la paz. Y entonces cuando viene todo este levantamiento, el hecho que ellos dos acepten es lo que le da fuerza, lo que da legitimidad a muchos de los diálogos, a muchas de las conciliaciones. Toda la transición democrática en México lleva mucho tiempo y me parece que habría que vincularla con estos acuerdos San Andrés y con esta capacidad de diálogo en algún momento, como quieran verla, del gobierno federal, de la visibilidad del tema indígena, mucho más allá del folclore. Segundo, además de esa realidad, la transición democrática y la equidad de género sigue siendo un tema pendiente. Otro de los retos enormes es el acceso a la justicia. Lo digo por todo el país, la verdad es que en eso hemos sido democráticos. El acceso a la justicia es negado en este país, el del acceso a la justicia cotidiana. La encuesta nacional de discriminación, ya no tengo tiempo, pero sí nos muestra, por lo menos en términos de percepción, que nuestro país sí sabe que el grupo más discriminado es el grupo indígena y las comunidades indígenas. Y en ese sentido no hemos traducido esa conciencia en un esfuerzo de cambiar la realidad. Y los indígenas sí sienten que el problema más importante no es la pobreza, sino la discriminación. En todos estos momentos, Villoro constata la condición del indígena como objeto de dominación, expoliación o incluso de protección o salvación, pero siempre como objeto y nunca como sujeto. Nunca basado en el reconocimiento del indígena como un ser otro humano. Cito a Villoro: la ética y la justicia han de estar en el centro de la vida social. No debemos permitir que políticos de todo el espectro ideológico la expulsen de allí y las conviertan en meras frases de discurso. Inevitablemente y afortunadamente los seres humanos somos en común, es decir, somos en y gracias a las relaciones con los otros, y no solamente con los otros humanos, sino los otros seres en general que pueblan el universo, animados e inanimados, humanos y no humanos, prójimos y distantes. El derecho a la pertenencia, el derecho a la comunidad, es algo que en verdad no ha sido pensado seriamente en la tradición del pensamiento jurídico moderno, signado por el liberalismo individualista o bien por el colectivismo ideológico estatal. Es una tarea también para la filosofía y para todos. Hay que reconocer al indígena como un sujeto capaz de decidir autónomamente sobre sí mismo y, por otra parte, y más allá del igualitarismo abstracto del Estado liberal, la sociedad mexicana y la modernidad en general, es decir, nosotros, nos volvamos receptivos a la diferencia y al carácter humanamente significativo de los valores éticos y políticos y las prácticas culturales de las comunidades indígenas. Para Villoro, en esto consistiría verdaderamente hacer justicia a los indígenas mexicanos y americanos en general. No solamente en hacer algo por ellos, sino también y sobre todo en permitir que ellos hagan algo por nosotros. Este es, como lo dijo alguna vez Villoro, el valor simbólico de la alteridad indígena, valor que es sobre todo un llamado a nuestro propio ser, a nuestra propia conciencia. Un llamado, una invitación a cambiar nosotros, asumir pues que el mundo indígena es una fuente de sentido y verdad para todos, indígenas y no indígenas, o quizá de forma más exacta, para indígenas que no se han olvidado que lo son y para indígenas que han pretendido olvidar que lo son, que somos todo el resto.